Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Quién de ustedes pondría un tesoro en una vasija de estas, de barro? ¿Quién lo haría? ¿Cierto que no lo haríamos? ¿Cierto? Buscamos una caja fuerte o buscamos, bueno, no sé, un lugar, mejor dicho, lo más seguro posible para meter y para guardar un tesoro. Pero no pondríamos un tesoro en algo así, ¿cierto? Porque diríamos, no, pues eso no tiene ninguna seguridad, eso no tiene ninguna fortaleza para guardar o para contener un tesoro, ¿sí? Y cuando uno mira la Biblia, cuando uno mira al Señor Dios obrando, uno mira en 2 Corintios 4:7 algo muy especial. 2 Corintios 4:7. Quisiera invitarles para que juntos miráramos allí nuestras Biblias. 2 Corintios 4:7. ¿Para qué pasa si uno dejara caer esta? Probablemente se rompe, ¿cierto? Es frágil. Es bonita, pero es muy frágil, muy débil, ¿cierto? Y vamos a mirar 2 Corintios 4:7. Lo que nos dice allí el texto. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Verso 16. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, cuando hablamos de que si alguien se atrevería a poner un tesoro en un vaso de barro, pues encontramos que Dios quiso poner un tesoro en vasos de barro, ¿cierto? Dios quiso poner un tesoro en vasos de barro. Y dice el versículo 7 de 2 Corintios 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y eso tiene una razón de ser, ¿sí? Tiene una razón de ser. ¿Quién representa ese barro? ¿O a qué hace referencia ese barro
que se nos está hablando acá. Cada una de nuestras vidas, como seres humanos, representamos esa vasija de barro, ¿sí? Sobre la cual Dios ha puesto un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cierto? En el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios decidió poner un tesoro en nosotros, vasos, vasijas de barro, y ese tesoro es Jesucristo mismo, su salvación y la vida eterna que por medio de Él cada uno de nosotros recibimos. Así que como Pablo tenía este tesoro, y como Pablo hablaba de este tesoro, todo aquel que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados tiene en sí este gran tesoro. Quien tiene a Cristo y quien ha recibido la salvación y la vida eterna es la persona más bendecida, bienaventurada de esta vida. Pueda que no tenga grandes riquezas materiales en esta tierra, pueda que no tenga ni alcance grandes logros en esta tierra, pero si esa persona tiene a Cristo, tiene la salvación y tiene la vida eterna, es la persona más rica, más bienaventurada y más favorecida en esta tierra. Amén. ¿Cómo se nos presenta al Señor? Como ese gran tesoro, ¿cierto? En algunos otros pasajes de la Biblia vemos y encontramos acerca del reino de Dios, acerca del Señor Jesucristo como esa perla de gran precio, que alguien la halla y vende y deja todo lo que tiene por tenerla, ¿cierto? Y sucede que muchas veces en nuestras vidas, como a cristianos, quizás nos pasa algo, y es que nos sentimos pobres, desdichados, bienaventurados, porque de pronto muchas veces no nos va bien, o porque no logramos conseguir ciertas cosas materiales, o porque no alcanzamos ciertos logros humanos. Nos llegamos a sentir como que no somos nada, como que no valemos nada, como que no tenemos nada. Y Pablo, antes de hablar de una serie de pruebas y de una serie de situaciones, Pablo quiere dejar algo claro. Lo más valioso que nosotros podemos llegar a tener en esta vida no es dinero, no es fama, no son riquezas. Lo más valioso que nosotros podemos llegar a tener en la vida y que podemos llegar a recibir por la gracia y el favor de Dios es a Cristo, su salvación y la vida eterna. Si tenemos eso, debemos sentirnos dichosos, bienaventurados, y eso debe ser la fuente de nuestra satisfacción, de nuestro gozo y de nuestra paz. No deben ser nuestros logros, ni debe ser nuestra posición social, ni deben ser las cosas materiales. Debe ser ¿quién? Cristo mismo, Jesús. Pablo lo describe como un tesoro. ¿Y un tesoro qué es? Es algo muy valioso, ¿cierto? Un tesoro es algo supremamente valioso. Así que yo quiero decirles y animarles a algo en esta mañana. Pueda que en esta vida no nos vaya tan bien, no la pasemos tan bien, no tengamos muchas cosas, pero si tenemos a Jesús, somos los más bienaventurados, los más dichosos y los más bendecidos de esta vida y de la otra vida también. Sí. No dejemos de valorar lo que ya tenemos
por estar añorando lo que no tenemos muchas veces. Sí, eso nos pasa como seres humanos. A veces, por estar añorando y deseando tantas cosas, dejamos de ver y de valorar lo que ya tenemos. Sí, nos pasa muy frecuente, ¿cierto? Dejamos de valorar, de disfrutar lo que ya tenemos. Así que Dios desea esto, que no nos enfoquemos en lo que Dios solamente nos quiera o pueda dar, sino que nos enfoquemos en lo que ya Él nos ha dado, y valoremos eso, y disfrutemos eso, y cuidemos eso. Amén. Pero luego Pablo dice cuál es el propósito de que Dios coloque un tesoro en unas vasijas de barro. ¿Por qué no lo colocó en otra cosa? ¿Cierto? Y dice luego el verso 7 en su segunda parte: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué tremendo eso, ¿no? Para que el que brille, para que el que sea resplandeciendo en medio de eso, no sea la vasija de barro, sino sea ¿quién? Jesús. Jesús en esa vasija de barro. Sea Él quien brille, sea Él quien sea glorificado, sea Él a quien vean, sea Él el que sea mostrado a través de esa vasija de barro. Dios tiene un propósito: colocar ese tesoro en unos vasos de barro. ¿Para qué? Para que entendamos algo. Los fuertes no somos nosotros, el fuerte es Él. Amén. Los fuertes no somos nosotros, porque este barro, ¿qué representa? Este barro representa fragilidad, debilidad, ¿cierto? Pero ese tesoro que es Cristo nos deja ver que el fuerte es Él. Amén. Los fuertes no somos nosotros. Yo sé que en cada uno hay un anhelo o hay un deseo de mostrar fortaleza. No nos gusta mostrarnos débiles, ¿cierto? Siempre tratamos, así estemos lo más llevados que estemos, tratamos de mostrarnos como, estoy bien, sí, todo está bien. Pero por dentro muchas veces estamos totalmente desbaratados, estamos totalmente arruinados, y pensamos que nos debemos mostrar siempre como fuertes porque no debemos mostrar debilidad. Pero en la realidad de la vida y en lo profundo de nuestro ser, todos nosotros somos muy conscientes de que somos débiles. ¿Cierto que sí? Todos somos conscientes de que somos realmente muy, pero muy débiles. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no reconocemos nuestras debilidades, sino que queremos mostrar una fachada de fortaleza, nunca vamos realmente a experimentar la fortaleza y el poder de Cristo en nuestras vidas. Porque para que el poder y la fortaleza de Cristo operen y obren en nuestras vidas, primero nosotros necesitamos reconocer nuestra debilidad. A eso nuestro Señor Jesús lo llamó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Haciendo entender el Señor con esto: bienaventurados los que reconocen su necesidad, su debilidad. Bienaventurados aquellos que se humillan delante del Señor y le dicen: Señor, no soy fuerte, soy débil, pero tú eres fuerte y en ti puedo encontrar fortaleza para mi vida. Amén. Así que a Dios no le parece mal si nosotros vamos a Él y le decimos: Señor, soy débil. Dios va a decir: claro, es que eso es lo que tú eres, débil. Pero Dios no se aprovecha de nuestra debilidad. Dios más bien viene a ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Ese es Dios, ese es el Señor. Entonces el propósito de Dios, colocar un tesoro en vasos de barro, es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿cierto? Para que entendamos que el fuerte, que el poderoso, que el sabio,
¿quién es? No somos nosotros. ¿Es quién? Es Dios. Es Él, ¿cierto? Pero luego en el versículo 8, como que toma un giro esto y empieza a decir que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo aquí nos deja ver algo, hermanos, muy importante, y es que tener a Jesús en nuestra vida, tener a Jesús en nuestro corazón, no significa que no vamos a pasar por tribulaciones, que no vamos a pasar por angustias, que no vamos a pasar por apuros, que no vamos a pasar por persecuciones, y también que no vamos a pasar por derrotas. No significa eso. Pablo está dejando ver claramente aquí que tener a Jesús, que aunque tengamos ese tesoro en nuestras vidas, vamos a pasar ¿por qué? Vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por pruebas, por persecuciones, vamos a pasar muchas veces por derrotas en nuestras vidas. ¿Sí? Es muy contrario a lo que nosotros quisiéramos vivir, y es muy contrario a lo que muchas veces nos hablan y nos enseñan acerca de tener a Jesús en nuestra vida o acerca de caminar con Jesús. Yo creo que más bien a todos nosotros nos gustaría que después del versículo 7 nos dijeran: por cuanto tú tienes ese tesoro que es Cristo en tu vida, entonces a ti todo te va a salir bien, a ti todo te va a funcionar. Pues resulta que el versículo 8 no dice eso. ¿Qué dice el versículo 8 más bien? Que así tengamos ese tesoro, ¿qué va a suceder en nuestras vidas? Que estamos como atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo deja ver algo, y es que el cristiano, el hijo, la hija de Dios, va a pasar y va a tener que pasar por todas estas cosas, ¿sí? Y entonces uno diría: bueno, y Dios, y entonces Dios, ¿dónde está? Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? Yo creo que todos en algún momento de la vida quizás nos hemos hecho esa pregunta cuando estamos pasando por momentos duros, por momentos difíciles, ¿cierto? Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? Pues bien, el propósito del Señor estar con nosotros no es evitar que nos pasen muchas cosas difíciles, pero el propósito del Señor al estar con nosotros es ayudarnos a tener una actitud correcta y victoriosa en medio de todas esas cosas. Mire, a mí me sorprende cuando yo miro el versículo 8. Pablo dice que estamos atribulados en todo, pero luego Pablo agrega algo: ¿más qué? Mas no angustiados. Luego dice: en apuros, mas no que desesperados, perseguidos, mas no que desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, Pablo no solamente menciona el problema, las pruebas, las dificultades, sino que Pablo menciona lo que sí hace ese tesoro en nuestras vidas, Jesús, lo que sí hace Dios en nuestras vidas cuando pasamos por tribulación, es que aún en medio de esa tribulación Él nos da paz y nos da consuelo y nos da gozo para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces lo que el Señor promete no es librarnos de problemas. Lo que el Señor promete es darnos la fortaleza, la paz y la ayuda en medio de ellos,
para que podamos salir adelante. Alguien decía que los barcos no se hunden por el agua que está alrededor de ellos, ¿cierto? No se hunden por eso, pero se hunden cuando el agua que está alrededor de ellos entra, ¿cierto? Ahí sí se empiezan a hundir. Y esto pasa muy frecuente en nuestras vidas, cuando estamos rodeados de problemas, de dificultades, de adversidades. Pueden haber dos tipos de personas o dos tipos de actitudes que tomemos frente a lo que nos pasa o frente a lo que nos sucede en la vida. El primero, que permitamos que esos problemas, que esas situaciones que hay a nuestro alrededor se nos metan aquí al corazón. Cuando permitimos que esas dificultades, que esas ofensas, que esas tribulaciones, que esas adversidades se nos metan aquí en el corazón, ¿qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes que sucede? Nos empezamos a hundir en la vida, ¿cierto? Empezamos a sucumbir en la vida y empezamos a caer en derrota en nuestras vidas. Pero lo que Dios nos muestra aquí es que el cristiano, el Hijo de Dios, con la ayuda de Cristo, puede decidir no permitir que eso que sucede a su alrededor se le meta en el corazón, sino que más bien tenga una actitud de decir: no voy a permitir que lo que está pasando a mi alrededor entre a mi corazón, porque mi corazón ya está ocupado y mi corazón ya tiene algo, ya tiene un tesoro, tiene a Jesús, tiene una esperanza, tiene una palabra para poder resistir, para poder enfrentar lo que está pasando y lo que está sucediendo. Eso es lo que el Señor nos quiere dejar ver a través de esto. El cristiano no es alguien inmune a los problemas, inmune a los fracasos. Muchas veces como cristianos vamos a fracasar. Eso de pensar que como cristianos siempre nos va a tener que salir todo bien y nos va a tener que vivir en victoria, en ese sentido de victoria que nosotros tenemos, que es que todo nos salga bien. No, para Dios la victoria no es que todo nos salga bien. Para Dios la victoria es que a pesar de que muchas veces las cosas no nos salgan bien, nosotros sigamos adelante, sigamos alabándolo, sigamos perseverando y nos mantengamos firmes en la fe y la confianza en Él. Eso es victoria. Victoria no es que no tengamos angustias, sino victoria es que en medio de la angustia nosotros podamos decidir tener paz y gozo en nuestros corazones. Victoria en Dios no es que nunca nos pase nada malo. Victoria en Dios es que en medio de eso malo que nos pase, de eso malo que nos suceda, nosotros podamos sonreír y podamos decir: mi vida no depende de las circunstancias, mi vida no está determinada por las circunstancias. Tengo un Dios, como dice la canción, que todo lo puede, ¿cierto? Tengo un Dios que vela y cuida de mí, y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin Él me levantará del polvo. Él me levantará del polvo. ¿Sí? Es algo impresionante. Primera de Pedro 1 nos deja ver algo. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, el verso 6 y el verso 7 dice lo siguiente. Verso 5, miremos mejor. Que sois guardados, ¿cómo? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero,
en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuál es lo que nos está mostrando aquí Pedro que debe ser la fuente de nuestro gozo? Que todo nos salga bien, que gane mucho dinero. ¿Cuál es lo que Pedro nos muestra aquí que debe ser aquello que nos dé razones y motivos para alegrarnos? Jesús y la salvación que en Él tenemos, ¿cierto? Si como cristianos ponemos la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría en otras cosas, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a tener momentos, sí, probablemente de mucha alegría, pero también vamos a tener momentos de mucha decepción, de mucha tristeza y de mucho dolor, cuando eso en lo cual pusimos como fuente de nuestro gozo falle, se pierda, se acabe o ya no esté. Ahí nuestra vida va a sucumbir. Y lo que Pablo nos quiere mostrar acá es que no podemos poner nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra paz en algo pasajero, en algo temporal. Necesitamos tenerlo ¿en quién? En Jesús, quien permanece y permanecerá para siempre, quien no cambia, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios desea que nosotros entendamos eso. Y también hay otra verdad muy importante. Muchas personas que en algún momento tienen sentimientos de que nadie los ama. Lo que debemos hacer en ese momento es recordar y mirar el gran, extraordinario y apasionante amor de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario, entregando a su único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Así que cuando esos pensamientos de que no somos amados o aún de que Dios no me ama vengan, solo tenemos que recordar su obra y su demostración de amor en la cruz. Dios no solamente ha dicho que nos ama, lo ha demostrado, y lo demostró en la cruz del Calvario, entregando a Jesús por cada uno de nosotros. ¿Habrá otra demostración y manifestación de amor más grande que esa? Uno a veces le da regalos y detalles a la gente que uno ama, pero yo no creo que uno esté dispuesto a dar a su único hijo, ¿cierto? Uno no estaría dispuesto a hacer eso, ni loco. Yo lo amo, sí, pero tampoco tanto. Iría a hacer una cosa de esas. Pero aún pensemos algo, eso con los amigos, pero con los enemigos no le doy nada, ¿cierto? Y eso éramos nosotros, enemigos. Y sin embargo el amor de Dios fue mucho más allá de eso y se decidió a darlo todo por nosotros. Y por esa razón hoy en día estamos aquí, por el apasionado y extraordinario amor de Dios. Así que ninguno podemos decir que no somos amados, porque fuimos amados aún cuando no lo merecíamos. O sea, ni siquiera cuando lo merecíamos, sino cuando no lo merecíamos. Y eso es algo mucho más grande y que nos debe de reafirmar cuánto nos ama Dios. Y por lo tanto no debemos creer a ese pensamiento o a ese sentimiento de que no somos amados, porque eso es una mentira. Dios demostró su amor por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y Pedro sigue diciendo luego en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Pero luego el versículo cambia su tono y dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por una prueba o por diversas pruebas. Pedro es muy honesto, como lo fue nuestro mismo Señor Jesucristo, quien a sus seguidores, ¿qué les anunció? Los van a perseguir,
los van a perseguir, ¿cierto? Los van a difamar, ¿cierto? El Señor les dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y hablen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, el Señor Jesús nunca prometió que caminar con Él o vivir con Él sería una vida libre de problemas o libre de dificultades. Más bien anunció que tendríamos diversas pruebas, diversas dificultades, ¿cierto? Pero dice el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Pero mire cómo dice Pablo: un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos que detrás de las pruebas no está el diablo, como muchas veces nosotros pensamos que el diablo nos está ganando o que el diablo le está ganando a Dios. No, está Dios, no como el que lo hace directamente, pero sí el que lo permite para que suceda en nuestras vidas. Porque sin el permiso y sin la autorización de Dios, nada sucede bajo el cielo. Aún el mismo diablo y sus demonios están condicionados a hacer solo lo que Dios les permita hacer. Así que vemos aquí algo realmente muy importante de conocer y de ser conscientes. ¿Quién es el Dios en el cual hemos creído? Es el Todopoderoso, el grande, el soberano. Pero también vemos que Él trabaja en nuestras vidas, no solo a través de las cosas buenas que nos da. Dios trabaja en nuestras vidas también a través de las cosas duras y difíciles que nos pasan. Amén. Muchas veces nosotros decimos: ay, qué bendición, el Señor me dio esto que yo tanto le había pedido, el Señor me está bendiciendo. Y cuando nos llegan las pruebas: ay, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me oye, el Señor no me ama. ¿Por qué? Porque pensamos que de Dios solamente vienen las cosas buenas y nos olvidamos que de Dios también vienen adversidades, vienen dificultades, pero que con ellas Dios tiene un buen propósito de hacernos bien a cada uno de nosotros. Así nos duela, así no sea difícil, pero ahí está la bendita bondad y misericordia de Dios, aún a través de lo malo que nos pasa. Entonces Pedro lo que hace acá es decirnos algo: mire, cuando ustedes pasen por pruebas, cuando ustedes pasen por dificultades, alaben al Señor y denle gracias, así como le dan gracias cuando están todo bien, cuando están recibiendo bendiciones. Asimismo, cuando estén pasando por pruebas, alábenlo, bendíganlo y denle gracias a Dios. Eso glorifica a Dios, ¿cierto? Eso glorifica a Dios. Y eso le da testimonio a otros de que Cristo está en nuestras vidas. Dirá: esos cristianos son como raros, ¿no? ¿Cómo así que cuando les vienen pruebas alaban a Dios y le dan gracias a Dios por las pruebas? Pues esa es la forma en que Dios quiere que nosotros caminemos por esta vida. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que en medio de cada prueba y en medio de cada dificultad que su Señor permite, Él tiene el control y Él lo está usando para algo bueno en nuestras vidas. Así en el momento no lo entendamos qué es ni cómo es, pero no se trata de entenderlo todo, sino se trata de confiar en aquel en que hemos creído. Amén. En algún momento de mi vida esto me ayudó tanto, porque a veces nosotros empezamos a querer entenderlo todo, ¿cierto? A querer saberlo todo. Y un día aprendí algo, y es
que yo no necesito que Dios me dé las explicaciones de todo. Lo que yo necesito es confiar, no en lo que Dios solo hace, sino en quien es Dios. ¿Sí me hago entender? Nuestra confianza no debe estar puesta solo en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. ¿Qué significa eso? Que cuando en mi vida están pasando cosas duras, yo tengo que confiar, no en lo que está pasando, yo tengo que confiar en Dios. ¿Y qué puedo confiar en Dios? Que Él es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es fiel. Amén. Y eso de yo conocer quién es Dios y de saber quién es Él, es lo que a mí me debe sostener en la vida. Aparte y fuera de todo lo que me pueda estar viviendo, yo no dependo de las circunstancias, sino que yo dependo de quien es Dios. Cuando yo conozco quién es Dios, no importa lo que esté sucediendo en mi vida, yo descanso y confío en quien Él es. ¿Cierto? Y entender esto nos ayuda a descansar tanto en la vida, porque uno a veces está queriendo saber y entender todo, y a veces Dios no nos da razones ni explicaciones de todo, simplemente nos deja ahí. ¿Y qué hacer en ese momento? Confiar en quien Él es: bueno, justo, fiel, proveedor. Cuando yo sé quién es Dios, no importa lo que en mi vida esté sucediendo o esté pasando, yo confío en quien Él es. Y como Él es bueno, yo sé que todo lo que permite en mi vida será para bien y no para mal. Amén. Como yo sé que Él es fiel, yo sé que Él me va a ayudar y que está ahí conmigo, ¿cierto? Como yo sé que Él es poderoso, sé que Él me va a levantar también en victoria. Entonces no es lo que veo o lo que sucede, es quien es Dios lo que nos da a nosotros la confianza y la seguridad para mantenernos firmes, ¿cierto? Yo quisiera como ponerles un ejemplo para que ustedes puedan tratar de entender mejor esta idea. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos tenido personas en las cuales confiamos, gente que uno dice, esta gente es seria, esta gente uno sabe qué es lo que hace, y cierto, y uno muchas veces cuando ve que algo está pasando, si uno sabe que es esa persona la que lo está haciendo, uno dice, esa persona sabe lo que hace, y uno está tranquilo, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado eso? Así esa persona esté haciendo una cantidad de cosas raras, uno dice, no, yo sé que esa persona sabe lo que hace, alguien de un trabajo o alguien de alguna labor, pero que uno sabe que cómo es que hace las cosas, uno confía en la persona, no tanto en lo que uno ve que la persona hace como tal en el momento, sino en quién es la persona. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? En quién es la persona. No solo en la forma en que esté actuando o haciendo algo en el momento, sino en quién es la persona. Y así quiere Dios que nosotros confiemos en Él, no por lo que vemos que está pasando en el momento, sino por quien Él es, ¿cierto? Así veamos todo enredado en el momento, en medio de esa enredadera, Dios está trabajando y haciendo su obra en cada uno de nosotros. Amén. Por eso en 2 Corintios 4, Pablo dice, el versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sin duda alguna, Pablo nos deja ver acá que en medio de las pruebas, que en medio de las angustias, que en medio de las derrotas de la vida, ¿qué necesitamos tener? ¿Qué necesitamos usar? ¿Qué necesitamos aplicar en ese momento? La fe.
En Efesios 6:12, Pablo, Efesios capítulo 6, del 12 en adelante, Pablo está hablando de la armadura de Dios. Y Pablo está diciendo que una de las cosas de la armadura de Dios que lo compara a un escudo es que es nuestra fe. ¿Y cuál es el propósito de ese escudo? Es apagar o detener los dardos de fuego del maligno. Es decir, que la fe es como un escudo, es como una cobertura que no permite que las tormentas que están a mi alrededor se me puedan meter al corazón y me hundan y me dañen y me destruyan en la vida. Pablo está diciendo que la manera en que nosotros debemos responder a cada desafío, a cada tormenta, a cada adversidad en la vida, ¿cuál es? Con fe y con confianza. Y que por esa razón, dice el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe o teniendo la misma actitud de fe, que dice Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cierto? Y Pablo está diciendo acá, ¿cómo responder a los desafíos de la vida? ¿Cómo el cristiano debe enfrentar y debe responder ante las crisis, ante las derrotas, ante la angustia? ¿Cómo debe responder? Con fe. Ese escudo de la fe. Pero luego dice que esa fe nos lleva a hablar. Nos lleva a hablar. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y para uno saber un poco cuál es el estado, la condición del corazón de uno, pues basta con fijarse en las palabras, en lo que uno vive hablando. Y lo que Pablo está queriendo decir aquí es que cuando yo vea las crisis, cuando yo esté en medio de las dificultades de la vida, debo responder o reaccionar como con fe. Y en ese reaccionar con fe yo debo hablar. Pero ¿qué es lo que yo debo hablar? ¿Quejarme? ¿Murmurar? No, Pablo no está hablando aquí de quejarnos, de murmurar, ¿cierto? De resentirnos. No, porque cuando en medio de las crisis nuestra actitud es de queja, de murmuración, pues lo único que deja ver eso es que la crisis ya no está fuera de usted, sino que la crisis ya está dentro de usted y lo está controlando y lo está hundiendo y lo está destruyendo. Y por eso cada quien habla de lo que hay dentro de sí. ¿Sí? Y Pablo dice acá, creímos, como está escrito, creí, por lo cual también hablé. Pero entonces no hablamos ni murmuración, ni queja, ni hablamos mal, sino ¿qué es lo que hablamos? Ni tampoco lo que se nos ocurra positivamente. No, Pablo está diciendo acá, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está diciendo acá lo que nosotros necesitamos hablar y declarar en medio de las pruebas de la vida, en medio de las derrotas de la vida, en medio de las angustias de la vida, es que así como Dios el Padre estuvo con Jesús, lo ayudó, lo fortaleció, lo levantó y al final le dio la victoria, así mismo también lo hará con cada uno de nosotros. Amén. Jesús es nuestro modelo que padeció todo, padeció tentaciones, padeció sufrimiento, padeció dolor, pero también es nuestro modelo en la forma que Dios el Padre estuvo con él y que asimismo ha prometido estar con nosotros. Lo que el Señor nos está mostrando aquí es que en medio de la prueba,
es que en medio de la adversidad nosotros tenemos que creer, y como creemos tenemos que hablar lo que creemos. ¿Saben ustedes? A veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Hablarnos a sí mismo, predicarnos a sí mismo. Que nadie me da una palabra, pues désela a usted mismo. Tenemos la palabra de Dios, entonces hablémosle a nuestra propia alma. David le decía a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Con quién estaba hablando David? Con él mismo, ¿cierto? Y dirían: ese David está como loco, ¿cierto? Pero no, David le estaba hablando a su propia alma y le estaba diciendo: oye, alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas? No, no es eso lo que debes hacer. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque aún he de exaltarle. Salvación mía y Dios mío, ¿en quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador. Entonces lo que tenemos que hacer en medio de la crisis es hablarnos a nosotros mismos, a nuestra propia alma, que lo que está en la palabra de Dios, lo que el Señor ha dejado escrito para cada uno de nosotros. Amén. Así que la próxima vez que estemos en medio de esto, de dificultades, hagamos como David, hablemosle a nuestra alma y digámosle: no tiene por qué estar triste, ¿cierto? Sí, cada uno se puede decir a sí mismo, ¿sí? Alejandro no puede estar triste. Alejandro le habla a Alejandro y le dice: Alejandro no puede estar triste, porque el Señor es mi ayudador. Amén. Y así nos hablamos a cada uno de nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que nos hablamos? Nos hablamos lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, ¿cierto? Pero saben ustedes, a veces nos hablamos cosas negativas a sí mismos. A veces alimentamos nuestra alma y nuestro interior no con cosas buenas, sino que nos hablamos: ay, sí, yo sé que a mí todo me sale mal, a mí nadie me ama, sí, es que así todos me quieren hacer es mal, ¿cierto? Y nos alimentamos el alma con ese tipo de pensamientos y de palabras muchas veces. Y Dios desea que en medio de las crisis de la vida yo recuerde la palabra de Dios y fortalezca mi fe a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y quizás muchas veces no estamos siempre escuchando una predicación que nos anime, pero ¿qué hacer en ese momento cuando no hay nadie que nos llame, cuando no hay nadie que nos dé una palabra de aliento? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahí tenemos la palabra de Dios y tenemos que hablárnosla nosotros mismos, predicárnosla nosotros mismos. Amén. No permitir que mi alma me controle, que mi vida, que mis emociones, que mis sentimientos me controlen, sino que sea la verdad de Dios la que controle, la que dirija y la que guíe nuestras vidas. Y luego Pablo dice en el versículo 16: por tanto, no desmayamos. Pablo está mencionando pruebas, tribulaciones, angustias, y Pablo dice: a pesar de que pasemos por toda esa cantidad de cosas, ¿qué debemos hacer, hermanos? No desmayar, no desmayar, no desmayar. ¿Y por qué creen ustedes que Pablo dice esto? Porque cuántas veces por las pruebas, por las dificultades de la vida queremos desmayar, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla, como decimos? Queremos desmayar. Pero ¿qué dice Pablo? Por tanto, por lo que ya ha hablado anteriormente, dice: no desmayamos, no desmayamos. Y dice: antes, aunque nuestro hombre exterior
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo está diciendo, miren hermanos, puede que por las pruebas a usted le caiga el pelo, puede que por las pruebas usted se adelgace, pueda que por las pruebas o por la enfermedad usted quizás esté muy mal físicamente o esté mal materialmente. Pero Pablo está diciendo ahí, no importa lo que puedas estar pasando o experimentando física o exteriormente. ¿Por qué? Porque lo más importante para Dios, ¿qué es? Es nuestro interior, es nuestra alma. Para nosotros, ¿qué es lo más importante? Muchas veces es nuestro exterior, y cuidamos mucho lo exterior, cuidamos mucho lo externo, ¿cierto? Y Dios muchas veces permite que lo externo, y es que es así la ley de la vida, por eso vamos envejeciendo, por eso nuestras fuerzas se van acabando. Pero no quiere decir que esa persona que va envejeciendo o que sus fuerzas se van acabando ya no valga nada. No, por el contrario, nuestra valía delante de Dios no está en lo físico, no está en lo externo. Nuestra valía delante de Dios está en lo interno, en lo que cada uno de nosotros somos, en nuestro interior, en nuestra alma. Y por eso Pablo está diciendo, oigan, miren, así pasen y físicamente ustedes no estén tan bien, tengan tranquilidad, porque eso físico finalmente un día va a desaparecer, no va a estar más. Enfóquense en su interior. ¿Qué significa eso? Mire, yo voy a ponerles un ejemplo que va a sonar un poco duro, pero a veces Dios quizás tiene que permitir enfermedades duras, difíciles, pero si con esa prueba o con esa enfermedad Dios me enseña a mí a ser humilde, a ser misericordioso, a ser amable, a perdonar, mi alma se está embelleciendo. Aunque mi cuerpo se esté deteriorando, pero si esas virtudes están siendo formadas y aprendidas en mi corazón, esa prueba está obrando para bien, porque Dios está formando algo más valioso en mí. Está formando a Jesús, su carácter en mi vida. Amén. Y seamos honestos, todos necesitamos las pruebas de la vida, porque en medio de ellas es donde se forman las mejores virtudes de nosotros los seres humanos. Nuestras virtudes no se forman en lo bueno, en lo pleno de la vida, no. Ahí nos volvemos más bien como orgullosos, arrogantes, autosuficientes, ¿cierto? Pero ¿cómo somos en las pruebas? Decía estos días un amigo que estaban pasando algunas situaciones y en su familia alguien que era terrible, pero estaba pasando por unas pruebas y dijo, y ahora sí me habla con una amabilidad y ahora sí me pide el favor, pero antes era antipático y terrible, pero ahora que está bien mal, ahora sí me habla es con respeto y con amabilidad. Así somos nosotros. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos que el Señor nos procese, nos meta en pruebas, porque allí nos volvemos más dulces y nos volvemos más mansos y más humildes de corazón. Y gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y Pablo termina diciendo en el versículo 17, porque esta leve tribulación, ¿sí? O en otras palabras está diciendo, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. A veces nosotros las agrandamos, ¿cierto? Y somos como esos niños que a veces de pronto se tropiezan y se raspan un poquito y ¡ah! Sí, pareciera que hubiera sido la cosa más terrible del mundo que les hubiera pasado, ¿cierto? Y así nos pasa muchas veces como cristianos. Nos viene una prueba y ¡ah! Dios mío, ¿cierto? Y mejor dicho, nos echamos a la pena cuando hay gente que está
10 o 20 veces peor que nosotros, pero nosotros estamos haciendo el show y la pataleta más terrible con el Señor, ¿cierto? Pablo está diciendo acá, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cierto?, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa el excelente y eterno peso de gloria? Significa que nos hace más parecidos a Jesús. Amén. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿O cuál es la gloria de Dios? Es Jesús mismo. Y cuando Pablo está diciendo que las pruebas y las tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, Pablo está diciendo que esas pruebas lo que hacen es llevarnos a que nos parezcamos cada día más a Jesucristo. Y al parecernos a Jesucristo, podremos reflejar la gloria de Dios aquí en esta tierra. Amén. No es de que Dios haga milagros y cosas extraordinarias en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, porque siempre nosotros estamos fijándonos más en cosas externas, cuando Dios quiere trabajar más en ¿qué? En lo interno y en lo profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es, en medio de cada prueba y de cada adversidad, formar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Y Pablo termina diciendo en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Pablo está diciéndonos algo. No nos quedemos solo mirando las pruebas. No nos quedemos solo mirando las dificultades. Necesitamos mirar a quién. Mirar a Jesús, mirar sus promesas y mirar la palabra de Dios. Esas son las cosas que no se ven. A Dios no lo podemos ver, ¿cierto? Sus promesas muchas veces no son en el momento una realidad en nuestra vida, pero sin embargo están ahí para nosotros. Y en esto es que Dios nos invita. A nosotros nos pasó algún día con mi esposa, y es que estábamos haciendo ejercicio y notamos algo curioso. Íbamos subiendo una loma y entonces cuando mirábamos toda la loma, uy, no, como que las fuerzas se nos iban y como que no. Y hicimos una prueba, decidimos agacharnos y no mirar la loma, sino mirar y avanzar. No mirando la loma, sino simplemente avanzar. Y nos dimos de cuenta que la subimos sin tanto fatiga y sin tanto esfuerzo. Y notamos que hay una diferencia en la manera en que uno percibe las cosas, cómo lo afectan en el interior a uno y cómo le afectan el ánimo, las fuerzas y aún lo físico. Y dijimos, verdad, vamos a agachar, y subimos rápido y no fue tan difícil, pero cuando mirábamos la loma, el simple hecho de mirarla ya nos robaba las fuerzas y nos quitaba las fuerzas, nos drenaba las fuerzas. Y yo creo que lo mismo nos pasa con las pruebas. Cuando nosotros nos quedamos en la vida mirando solo las pruebas, solo las dificultades, ¿qué hace eso? Nos roba la energía, nos quita fuerzas y nos deja ahí como postrados. Pero cuando nosotros quitamos la mirada de las pruebas y de las dificultades y ponemos nuestra mirada en Cristo, en su palabra, en sus promesas, vamos a recibir fuerza, ánimo y aliento para poder salir y para poderla superar. Amén. Así que hay algo en nuestra percepción de la vida que influye mucho en nuestro interior. Y es lo que Pablo está diciendo acá. No mirando las cosas que se ven, sino cuáles, las que no se ven. Y uno diría, bueno, ¿y cómo yo puedo ver lo que no se ve? ¿Cierto? ¿Cómo puedo ver lo que no se ve? A través de la palabra de Dios. Ahí podemos verlo, ¿cierto? Y quisiera que fijáramos nuestra atención en Isaías 40, 29 al 31. Isaías capítulo 40,
versículo 29 al 31. Miremos lo que dice el Señor. 40, 29 al 31. Él da esfuerzo a quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas a quién? Al que no tiene ningunas. Paremos un momento ahí. Yo quisiera que todos nos fijáramos en esta palabra. Cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos sin ninguna fuerza, debemos recordar estas palabras. De que no todo ha llegado hasta el final por eso. Yo quiero decirles algo en esta mañana. No nos fijemos tanto en cómo nos sentimos. Y no quiero decirles que ignoremos nuestros sentimientos. Pero lo que quiero decirles es, no nos dejemos llevar por cómo muchas veces nos sentimos. ¿Sí? ¿Estamos aquí? No nos dejemos llevar por cómo muchas veces nos sentimos. Claro, nos podemos sentir cansados, sin fuerzas. Eso es válido y es normal, porque somos débiles, somos esos vasos de barro. Pero no nos dejemos llevar por eso, para desmayar, sino que ¿qué hagamos? Acudamos a la fuente donde podemos hallar nuevas fuerzas, donde podemos encontrar nueva fortaleza para seguir adelante. Amén. Dice el verso 29 que Dios da ¿qué? Fuerzas. ¿Cierto? Le podemos pedir a Dios ¿qué? Fuerzas. Cuando no tengamos ningunas, digámosle: Dios, dame nuevas fuerzas. Así yo sienta que no tengo ningunas, en tu palabra se me dice que tú me das nuevas fuerzas. Y vengo a ti hoy a pedirte que por favor me des nuevas fuerzas para yo seguir adelante. Así sea esa la única oración que uno haga. Pero les aseguro que por cuanto Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer en cada una de nuestras vidas. Lo he visto una y otra vez a lo largo del caminar con Dios, y sé que Dios lo quiere hacer así en cada uno de nosotros. Pero sigue diciendo el versículo 30: los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, Dios está diciendo, aún los que tienen más fuerza, más vigor en la vida se cansan. O sea, es normal que usted como cristiano, así usted sea un buen cristiano consagrado, consagrada a Dios, es normal que en algún momento se canse. Es normal que en algún momento se sienta agotado. Eso es normal. ¿Por qué? Porque muchas veces es la oportunidad para recordar que necesitamos volver a Jesús y que necesitamos depender de Él y no de nosotros mismos. Pero ¿qué sigue diciendo el verso 30? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿qué dice el verso 31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que hace Dios. Como alguien que en algún momento estaba postrado y rendido ante la vida, ante las dificultades de la vida, pero un día se acercó y buscó a Dios. Como Dios tiene la capacidad extraordinaria de levantar al polvo del pobre, del muladar, y hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cuándo qué? Cuando yo reconozco mi estado, mi condición, y cuando yo le pido a Él que me ayude. Cuando dejo de tratar de depender de mí, de mis fuerzas, y me empiezo a apoyar en las fuerzas del Señor, en las fuerzas de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer en medio de las pruebas y en medio de las tormentas de la vida. Que no tratemos de enfrentarlas nosotros
solos o por nuestras propias fuerzas, sino que nos refugiemos, apoyemos y fortalezcamos en el eterno poder de la fuerza de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no nos colocamos de pie, por favor, en esta mañana? Y oramos y luego cantamos nuevamente esta canción de Mi Roca. Cantamos esa canción. Señor, gracias. Padre, gracias porque has puesto un gran tesoro en nosotros, vasijas de barro, Señor. Gracias, Padre, porque hoy una vez más recordamos y reconocemos que la excelencia de lo que se ve en nuestras vidas no es nuestra, sino que es tuya y es por ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta mañana donde nos reúnes para recordarnos quién eres tú, Señor, y para ayudarnos a quitar la mirada, Señor, de las circunstancias que muchas veces, Señor, nos hunden en la vida, Padre, y nos quieren dañar y nos quieren destruir, Señor. Pero hoy te queremos pedir, Señor, que después de haber escuchado esta palabra, nuestra mirada no esté puesta solo en las dificultades, solo en las adversidades, sino que nuestra mirada, Señor, sea puesta en ti, Jesús. No en lo que no tenemos, sino que nuestra mirada se fije en lo mucho que ya tenemos y en lo mucho que ya tú nos has dado, Padre bueno. Oh Señor, ayúdanos, Padre Santo, a levantarnos cada día con una actitud de fe, de esperanza y de confianza para enfrentar así las dificultades y las adversidades de la vida, Señor. Porque como leíamos en tu palabra, Dios, tú has prometido ser nuestra ayuda, tú has prometido ser nuestro escudo, tú has prometido ser nuestra fortaleza, ser el proveedor de fortaleza para cada uno de nosotros, Dios. Y en esta mañana, en unidad, Padre, al estar aquí, te pedimos que nos des nuevas fuerzas, Señor. Pídale ahí al Señor y dígale: Padre, hoy reconozco, Señor, que en ti puedo encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante. Probablemente usted se encuentre cansado o haya venido cansado, cansada, débil, sin fuerzas para continuar, pero este es el momento en el cual Dios quiere que usted le vea a Él y le vea a Él con todos los recursos y la provisión de fortaleza y de sabiduría que usted necesita para seguir adelante y para no desmayar. Pídale con todo su corazón a Dios en esta mañana la ayuda que usted pueda estar necesitando hoy en las diferentes áreas de su vida, y reciba por la fe en su corazón la ayuda y la fortaleza de Dios para su vida. Padre, glorifícate en medio de nuestras debilidades, como siempre lo haces. Señor, ayúdanos a mantener esa confianza, no en lo que vemos, sino en quién eres tú y en lo que tú has dicho en tu palabra. Bendito Jesús, te alabamos, queremos adorarte, Señor, y queremos declarar una vez más con nuestros labios que tú eres